todo este semestre, ¿ok? A ver, chicos, empecemos. Nosotros vamos a estudiar la historia, pero ¿la historia para qué? ¿Con qué objetivo? ¿De qué nos sirve la historia? ¿De qué nos sirve la historia? A ver, tenemos primero que conocer, ¿no?, los conceptos generales de la historia, ¿no? La historia es una ciencia social, claro que sí. Es una ciencia que estudia, pues, al hombre, ¿no? Una ciencia que estudia al hombre individual, yo como persona no, estudia a una sociedad, ¿no? A una sociedad humana en el paso del tiempo, ¿no? En el devenir del tiempo. Y también en un espacio determinado, ¿ok? Por ejemplo, te comento, yo soy historiadora, me dicen, profesor, ¿usted cómo es historiador? Entonces, ¿sabe la historia de todo el mundo? No, conozco generalidades. Lo que yo te voy a enseñar el día de hoy para que tú puedas ingresar a San Marcos, puedas agarrar una vacante en San Marcos, estamos hablando de temas generales, ¿no? Temas generales. Pero especialista, yo soy especialista en el siglo XX, y para ser más específico estamos hablando de el gobierno militar de Velasco Alvarado, ¿no? Y especialmente sobre sus reformas educativas que se van a dar durante el gobierno de Velasco, ¿no? Soy especialista en ese tema. Me he basado, tengo libros y libros, ¿no? Todos con respecto a ese tema. Reforma agraria, conozco sobre reforma agraria, pero yo me he basado más sobre la reforma educativa, ¿no? He estudiado bien la reforma educativa, antes de la reforma educativa, después de la reforma educativa, ¿no? Los historiadores lo que hacemos es enfocarnos en un determinado tiempo. Ahora, cuando nosotros hablamos de historia, cuando nosotros hablamos acerca de... en realidad, Jonathan, hay muchas perspectivas, ¿ah? Ahora vamos a ver justo el tipo de fuente que utiliza un historiador, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de un tema histórico, siempre tenemos que saber el lugar, ¿no? El espacio que nos estamos desarrollando, y también la cronología. Eso es muy, muy importante. Por ejemplo, a ver, profesor, ¿usted qué entiende por democracia? Ya, ok, pero democracia en la actualidad, democracia en 1930, democracia de repente para los griegos, ¿no? Democracia, ok, ¿no? Pero, ¿no? ¿En qué contexto? Háblame en qué contexto, ¿no? Claro, por eso cambia, por eso siempre cuando uno estudia historia, estudia dependiendo del espacio geográfico, el lugar donde tú te encuentres y el año. Por ejemplo, tú no puedes comparar el día de hoy la historia del Perú, en el año 2000, con la historia de repente de Rusia en este mismo momento, en el año 2000. Estamos hablando de dos sociedades distintas. No es igual. Por ejemplo, de repente, aquí en el Perú, profesora, tanto los varones como las mujeres pueden acceder a la vida política. Ok, perfecto, ¿verdad? Y es más, estamos hablando acerca de la igualdad, del empoderamiento de la mujer, perfecto. Pero de repente, tocar ese tema en países de Medio Oriente es diferente, ¿verdad? Es por eso que siempre cuando nosotros estudiamos historia hablamos acerca de un contexto y un espacio geográfico, ¿ok? Como les estaba comentando, democracia el día de hoy, todos iguales, que el pueblo puede participar en política, perfecto. Pero si nosotros regresamos, a ver, pongamos año de 1930, cuando Sánchez Cerro toma el poder, ¿ok? Cuando Sánchez Cerro toma el poder. No nos desviemos del tema, chicos, tranquilícense, ¿sí? Yo explico, pero a su vez también estoy viendo el chat, ¿no? Es la manera de cómo ellos saber qué es lo que estás pensando, ¿no? Cómo te expresas, pero poco a poco, si no, nos vamos a desviar del tema y nunca vamos a poder desarrollar nuestro tema. Por ejemplo, para 1930, el término democracia era diferente. Por ejemplo, en 1930 la mujer no participaba en la vida política. Recién con la Constitución de 1933, en el gobierno de Sánchez Cerro, se va a permitir la participación de la mujer en elecciones solamente municipales. Más adelante, para el gobierno de Odría, estamos hablando de Odría que gobierna del 48 al 56, ¿verdad? Recién va a permitir el voto de la mujer en elecciones generales, ¿verdad? Es por eso que, mira, cuánto varía. Y es más, si nosotros hablamos de Grecia, el término democracia
¿En Grecia todos eran iguales? ¿En Atenas todos eran iguales? ¿O había diferenciación de clases sociales? ¿Qué dicen ustedes? A ver, por cultura general. Claro, había una pirámide social, profesora. En la parte superior se encuentran los atenienses, ¿verdad? Después tenemos a los metecos, después tenemos a los esclavos. Es más, dentro de esta élite, el varón era el único que podía participar en la vida política. A la mujer no, porque era considerada una menor de edad. Y Pericles decía, todos ustedes atenienses tienen que participar de la vida política, porque si ustedes no participan de la vida política, ustedes son considerados animales. Es un animal, decía Pericles, tal cual, literal. Es por eso que tenemos que siempre basarnos, ¿no?, de acuerdo a un contexto y también a un espacio determinado. ¿Qué estudiamos nosotros? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? Los hechos históricos. Los elementos de análisis, por ejemplo, ¿no?, el proceso de un suceso histórico, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuáles son las consecuencias? Profesora, ¿San Marcos ha preguntado sobre guerras? Claro que sí. ¿Ha preguntado sobre sobre Miguel Grau? ¿Ha preguntado sobre Bolognesi? No, no. San Marcos no pregunta sobre los héroes. No pregunta sobre individuos. San Marcos ha preguntado muchas veces la guerra del Pacífico, la guerra del Congo y el Salitre, claro que sí, pero ¿cuál ha sido su pregunta? ¿Cuáles son las causas de la guerra? ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra? ¿Cuáles son las causas de la guerra con Chile, chicos? ¿Por qué Chile no declara la guerra? ¿Qué es lo que quería Chile de nuestro territorio? Por el salitre, profesora, claro, por el salitre. Muy bien, Cristian, muy bien, Jonathan. ¿No? Adrián, Abigail, claro, el salitre. El salitre que se encontraba en Tarapacá, porque en el caso de Bolivia se encontraba en Antofagasta, ¿verdad? Ya, ok. Terminó la guerra, ya terminó la guerra del Conde y el salitre, se firmó el Tratado de Ancón. ¿Y cómo quedó el Perú? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias después de la guerra con Chile? Totalmente devastado, económicamente, políticamente, socialmente, y por lo tanto, ¿no?, el Perú estaba en una crisis total. Los militares tuvieron que llegar al poder para poner orden. Ahí tenemos a Miguel Iglesias, después a Andrés Avelino Cáceres. Estamos en el periodo del segundo militarismo, estamos en la reconstrucción nacional. Los historiadores estudiamos todo ese proceso. ¿Y para qué sirve la historia, profesora? ¿Solamente para ingresar a San Marcos? No. ¿No? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Por qué es útil para nosotros? Comprender el presente, pero a partir de un conocimiento correcto del pasado. Pero es que muchas veces no se cumple, pues. Por ejemplo, a ver, profesora, pero los peruanos no se preocupan de la historia, no analizan la historia, pero ustedes son el futuro, ¿verdad? Aprender de los errores, por ejemplo, a ver, mira, a ver, a ver, por ejemplo, el fenómeno del niño recién aparecido en la vida del Perú. Cada vez que llega el fenómeno del niño causa una crisis no económica, ¿verdad? No. Profesora, ¿desde cuándo? Desde siempre, ¿no? Desde siempre. Por ejemplo, tenemos eh, eh, desde las culturas pre-incas, siempre por el lugar geográfico donde nosotros nos encontramos. Pero tenemos que aprender, pues, ¿no?, qué hacer frente a ese fenómeno del niño. ¿Qué es lo que hicieron de repente nuestros antepasados? ¿Qué estructuras de repente construían? Por eso sirve la historia. Por ejemplo, a ver, todos ustedes conocen el gobierno de Fujimori? ¿Han hablado acerca del gobierno de Fujimori? Sí, ¿verdad? Ya. Yo sé que a ti cada vez que te comentan sobre Fujimori te dicen, este gobierno de Fujimori se parece muchísimo a un gobierno que se dio años atrás. De un presidente que gobernó 11 años. Se parece muchísimo. Ahí está Jonathan, nos dice profesora Carlos, creo, ¿no? Carlos y todos ustedes ahí, Pedro, Mireya, ¿no? Al gobierno de Leguía, ¿no? Si tú ves el gobierno de Fujimori y el gobierno de Leguía, tal cual, chicos. Es más, parece un copy y pega.
Fujimori, chicos, cuántos años se quedó gobernando Fujimori? 10 años, perfecto, 10 años. ¿Cuántos periodos presidenciales? A ver, vamos a ver, mira, ¿cuántos periodos presidenciales? Imagínate que con esta pregunta ingresas. Solamente he visto ahí a 2 alumnos que han respondido correctamente, ¿no? Y por ahí también ahí está Jonathan, ¿no? Y una alumna más, ¿no? Son 3 periodos. Profesora, pero no entiendo, ¿cómo me va a decir usted 3 periodos si yo cuento 10? Del 90 al 2000 son 10 años. Mira, espérate un momentito. Del 90 al 95, un periodo presidencial. Ya, perfecto. Del 95 al 2000, 2 periodos presidenciales. ¿Ya ves, profesora? Solamente son 2 periodos. No. Lo que pasa es que el 28 de julio del año 2000, claro, ¿no? Mientras la gente salía a luchar, ¿no? Por la marcha de los 4 suyos, ¿verdad? Fujimori se encontraba en el Congreso y le estaban colocando la banda presidencial, ¿no? Y él juramentó, era su tercer periodo. ¿Y sabes qué? Gobernó desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué solamente 5 meses? ¿Por qué no lo terminó? Porque se fue, porque renunció. Lo que pasa es que ya, lo que pasa es que justo, ¿no? Pope Olivera, en el Hotel Bolívar, que queda frente al, claro, los Vladivideos, ¿no? Que queda al frente de la Plaza San Martín, estaba mostrando el primer Vladivideo y todos los medios de prensa estaban ahí. Y obvio que todos fueron a preguntar a Fujimori, oye, Fujimori, mira tu asesor, ¿tú sabías? No sabía nada, no puede ser. Y es más, Vladimiro se había escapado. Justo se da pues no una reunión, ¿verdad? Una cumbre, él pide permiso, se va, pero cuando termina la cumbre, él ya no regresa, sino que se fue a Japón. Y desde Japón, vía fax, renuncia a la presidencia del Perú. No me busquen más, por favor. Renunció. O sea, son 3 periodos presidenciales, pero no lo terminó claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Fujimori para mantenerse tantos años en el poder? Primero, cambió una constitución y después modificó una constitución. Pero ¿sabes qué? Esta no es la primera vez. Si tú revisas el gobierno de Leguía, también hizo lo mismo Leguía. Leguía, cuando llega al poder, cambia la constitución, la de 1860, la que había sido elaborada durante el segundo gobierno de Ramón Castilla, y después modifica la constitución para poder reelegirse. Pero, ¿no? Profesora, pero, ¿no? De repente, ¿no? Tú que no te acuerdas, o cualquier persona de repente no se acuerda, pero los historiadores son los que estudian todos los procesos históricos. Claro, ya vamos a llegar al gobierno de Fujimori, vamos a hablar de la prensa chicha, los diarios comprados y todo ello. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de Alan García, ¿cómo el primer gobierno de Alan García, cómo fue? ¿Recontra desastroso o no? El primer gobierno, porque el Baguazo es el segundo gobierno. Pero el primer gobierno nos dejó una hiperinflación. ¿Una hiperinflación de cuánto? De 7.500 aproximadamente. La gente quería matar a Alan, literal, ¿ya? Porque la gente había perdido. Yo tenía a mis vecinas que salían a las calles con fajos de dinero y me decía, esto no vale nada. Así como te acuerdas que a veces cuando empezaron a llegar los primeros venezolanos se subían a los buses y empezaban a regalarte billetes que te decían que no valía absolutamente nada, algo similar. ¿No? Terminó el gobierno de Alan, Alan se desapareció por 10 años, regresó luego de 10 años y es más, hasta postuló. Pero ¿sabes quién ganó? Toledo. Termina el gobierno de Toledo, nuevamente vuelve a postular y gana. ¿Qué pasó con la memoria? ¿Qué pasó con la memoria histórica? La memoria de la población peruana. ¿Qué pasa? ¿Que está arrepentido? ¿No? Hay todo un debate, está arrepentido, en fin, ¿no? A ver, vamos a ver ahora fuentes históricas. El historiador, ¿no? Para reconstruir la historia necesita de fuentes, ¿ok? Fuentes. Tenemos fuentes directas o también conocidas como fuentes primarias y también tenemos fuentes indirectas, ¿ok? O secundarias. ¿Qué es una fuente directa? Lo dice mi justo. Son contemporáneas al hecho descrito y producida por los testigos o protagonistas del evento.
Ejemplo, diarios personales, periódicos, revistas, documentación oficial, testamentos, correspondencia, etcétera. Indirectas. A ver, concéntrense en lo que estoy explicando y después ya debatimos en la hora de receso, ¿ok? Indirecta dice, es el proceso producidas con posterioridad al hecho al hecho descrito y por personas que no participaron en esos hechos. Ejemplo, libros, artículos, tesis, etcétera. Ya, ahora, mira. Quiero que me digas bien si has entendido que es una fuente directa y que es una fuente indirecta. Te voy a hacer un ejemplo, ¿sí? A ver, por ejemplo, mi caso, ya te pongo mi caso. Yo, Vivian, estoy investigando sobre la reforma educativa en el gobierno militar del 68 al 75 y para reconstruir la historia yo estoy utilizando periódicos de la época, especialmente El Expreso y El Comercio, ¿ok? Y también estoy revisando, pues, fuente bibliográfica, ¿no? Como libros, ¿verdad? Libros, por ejemplo, de 1990, del año 2000 de repente. Ya. A ver, si yo estoy revisando periódicos de esa época del 68 al 75, esos periódicos, ¿qué tipo de fuente sería? Fuente directa, ¿verdad? Ya fuente directa. Chicos, pero ¿qué pasa si yo de repente el día de mañana voy al periódico, voy donde venden periódicos, ya, al kiosco, y justo me doy cuenta que han escrito un artículo sobre la reforma educativa. Y yo lo utilizo, y es más, yo lo leo y digo, oye, pero qué interesante, lo voy a utilizar dentro de mi trabajo de investigación. ¿Ya? Ese periódico que he comprado yo en la mañana, ¿qué tipo de fuente sería? Una fuente indirecta, ¿verdad? Claro, porque no se ha producido en esa época. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué pasa si de repente... A ver, vamos a ver, ¿dónde está aquí? ¿Qué pasa si de repente, a ver, mira, ¿no? Este es un libro de la derrama magisterial del año... Justo ha salido este libro en el año 2012, ¿no? Y me habla sobre la reforma educativa, ¿no? Salió este libro en el 2012. ¿Qué tipo de fuente sería? ¿Una fuente directa o una fuente indirecta? Una fuente indirecta, ¿verdad? Una fuente indirecta. ¿Qué pasa si de repente... ¿Dónde está? A ver, ya, supongamos, ¿ya? Supongamos que este libro que yo tengo, ¿ya? Es un libro que fue producido, ¿ya? Fue producido por el Ministerio de Educación en 1972. ¿Ya? El Ministerio de Educación. ¿Qué tipo de fuente sería? Es una fuente directa, ¿ok? Ya, perfecto. Pero eso a veces está recontra fácil. Sí, recontra fácil. Pero quiero que tengas en cuenta que cuando te pongan preguntas, ¿ya? Tienes que leer el caso, ¿ya? Yo recuerdo que una vez tuve varios alumnos jalados porque habían colocado con respecto a en España, creo que decía español, ya, en España para poder reconstruir la historia, ellos van a utilizar la obra del Miocid, ¿no? Y por lo tanto la pregunta era, ¿no? ¿Qué tipo de fuente era la obra del Miocid? ¿Ya? Y habían colocado, ojo, habían colocado fuente escrita, fuente material, fuente audiovisual, fuente literaria, ¿no? Esas habían colocado. ¿Y sabes qué habían colocado la gran mayoría de mis alumnos? Todos habían marcado fuente literaria, fuente literaria. No, acá no hay fuentes literarias. En historia tenemos 4 tipos de fuentes. Justo en este momento lo vamos a ver, ¿sí? Fuente material, escrita, audiovisual. Pues sí, ¿no? Ya, ok, a ver, sigamos.
observar el PPT. Está muy chiquito el PPT. A ver, ¿cómo vamos? A ver. Ah, miren, ya estoy un poquito más grande, un poquito más grande. Ya, acá. Ok, ahora sí. No, ya está más grande la diapositiva. Perfecto. A ver, tenemos, ¿no? 4 tipos de fuentes. Fuentes materiales, ¿no? Es todo lo que el hombre crea, chicos. Todo lo que el hombre crea, todo lo que el hombre produce. Puede ser artefactos, construcciones, desperdicios, restos humanos, etcétera. Todo lo que el hombre crea, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una punta de proyectil, profesora, una punta de proyectil. Un textil, ¿no? Un textil también. Puede ser de repente el templo Chavín de Huántar, también. No hay PPT. Lo único que tú tienes, chicos, es la separata. Las PPTs, tú ya tienes las clases grabadas. Lo único que tú puedes hacer es volver a entrar y escuchar la clase. Ya, ok. Por ejemplo, tienes el templo de Chavín de Huántar, tienes, por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿no? Todo lo que el hombre puede, ¿no? Palpar. Es una fuente material. Por ejemplo, ¿una cerámica puede ser una fuente material o no? ¿Tú qué dices? Una cerámica. Sí, ¿verdad? Es una fuente material una cerámica. Mira, a ver, quiero mostrarle aquí una imagen. Ya, ok. Mira, aquí yo te he colocado, ¿ya? ¿No? Mira, esta es una cerámica. Profesora, yo la reconozco, esta cerámica, mira. ¿Qué tipo de asa es? ¿Te acuerdas? ¿Es una asa estribo o es una asa puente? Claro, es mochica, no mochica, claro. No, no es asa puente, es un asa estribo. Asa puente es con 2 picos divergentes. Esta es una asa puente estribo. Pero mira, sí, profesora, mira qué bonito dibujo. No, así no se le dice. Se dice, mira, esta cerámica es pictórica, ¿no? Tiene escenas. Y a través de estas escenas, nosotros podemos conocer sobre esta cultura o no, sobre este pueblo o no. Claro que sí. Tú vas a encontrar, por ejemplo, mira, acá hay, mira, en esta imagen, lo que yo puedo observar es este hombre está vestido totalmente. Pero en el otro lado, yo veo un hombre que prácticamente está desnudo, está calato este hombre, ¿verdad? Posiblemente este sea un militar, posiblemente este sea un prisionero. Tú vas a encontrar en otras cerámicas, de repente, una mujer tejiendo. Ah, practicaban el tejido. Tú vas a encontrar de repente a un hombre parado sobre un caballito de totora. Si tú ves a un hombre sobre un caballito totora, entonces, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente? ¿A qué actividad económica se dedicaba este hombre si está con su caballito totora? A la pesca, ¿verdad? Claro, profesora, porque Mochica se encuentra pues en la costa norte. Practica la pesca también, practica también el textil, ¿no? Toda esa información nos brinda la cerámica. ¿Ustedes han ingresado a San Marcos alguna vez? ¿Han visitado San Marcos? ¿Han visitado San Marcos? ¿Han visto la Huaca o no han visto la Huaca? ¿Han ido a la biblioteca? ¿No? ¿No pasado por la Huaca? Cuando tú pasas por la Huaca dices, profesora, ¿qué Huaca? Yo veo un cerro. Está prohibido entrar a la Huaca, ¿no? Ha sido para un concierto, ¿no? Tú ves la Huaca, pero lo que pasa es que muchas veces, de repente ustedes ingresan a la Huaca, no tienen el cuidado respectivo, y de repente tú estás caminando por la Huaca, ¿te han hablado mal de la Huaca? Antes, ¿no? Ahora todo está tranquilo en la Huaca, ¿no? Tú entras a la Huaca y de repente encuentras una cerámica rota y tú dices, mira, esta cerámica no vale, ¡plah! Lo rompes, ¿no? No, eso no se puede hacer. Profesor, pero es que ya no vale porque esta cerámica está rota. Para ti, que no tienes esos conocimientos suficientes, no sabes pues qué métodos puede utilizar el arqueólogo. El arqueólogo cuando encuentra una cerámica, el arqueólogo dice, nadie se mueva. Hay que parametrar ese lugar. Hay que seguir excavando. Y la cerámica lo van a reconstruir ellos. Ellos van a ver de qué tipo de material está hecho esa cerámica. ¿De dónde sacaron ese material? ¿Qué imágenes tiene?
Es todo un proceso. ¿Y sabes por qué te lo comento? Porque yo tengo mis amigos que son arqueólogos y se ponen a dibujar hasta piecita por piecita, empiezan a reconstruirlo. Están todo el día ahí con la cerámica. Y yo decía, oye, ¿de verdad eso hacen ustedes? ¿Y por eso les pagan a ustedes? Y él me dice, sí, ¿no? De esta manera se va reconstruyendo la historia. Ellos, los arqueólogos, son prácticamente los detectives del pasado. Por ejemplo, a ver, ustedes han escuchado del templo de Chavin de Huántar, ¿verdad? En el templo de Chavin de Huántar hay una galería que se le conoce como las ofrendas. Y en esta galería de las ofrendas se han encontrado muchas cerámicas y también sabes que se encontró una concha espóndulos. Una concha espóndulos, y cuando la gente veía esta concha espóndulos, los arqueólogos decían, oye, ¿pero qué hace acá esta concha espóndulos? La concha espóndulos, chicos, es una conchita de mar. Es una conchita de mar. Mira, te lo voy a mostrar. Aquí. Pero ¿sabes qué? Esta concha espóndulos no se encuentra en el Perú. Esta concha espóndulos se encuentra en Ecuador. A ver. Claro, tú ya puedes sacar, ¿no? Mira, ahí está la concha espóndulos. Esta es una concha espóndulos, el tamaño de una mano. Cuando los arqueólogos encontraron esta concha espóndulos en el templo de Chavin de Huántar, dijeron, ¿pero qué hace esta concha espóndulos aquí? ¿Cómo llegó? Practicaron puede ser, pero mira que tu compañero me dice el triángulo comercial, profesora, el intercambio comercial, practicaba los chinchas, claro, pero hay que recordar que Chavin es antes de los chinchas, ¿verdad? Antes de los chinchas, ¿no? Y tú puedes sacar muchas conjeturas, muchas hipótesis, que tú después tienes que ir respondiendo a estas hipótesis, ¿no? Claro, pues, profesora, se expandió su religión. De repente los de Ecuador llegaron y como ellos eran grandes astrónomos, fueron a llevarle, pues, no su tributo. Y mira, ¿pero te brinda información una fuente material o no? Claro que sí, una fuente material te brinda mucha información. Ok, profesora, acá yo veo, no, mira, los frisos de Garagay. A ver, vamos a ver para que lo veas un poquito más. Ahí está, mira, los frisos de Garagay. Eso está en Lima, ¿no? Cerca al aeropuerto Jorge Chávez. Ahí está los frisos de Garagay. Mira, acá hay otra. Este es un resto material. Los restos de Lucy, ¿no? El Australopithecus. Te cuento que por los años 90, por Miraflores, iban a construir un centro comercial y los hombres pues estaban empezando a cavar, pues, ¿no? Y cuando estaban empezando a cavar, encontraron un cuerpo. Se asustaron, pararon, ¿no? Llamaron, es más, el encargado de la obra llamó a la policía. Oye, sabes que hemos encontrado un cuerpo, ven para acá, por favor. Y cuando vieron el cuerpo, la policía dijo, uy, pero este cuerpo ya está recontra... No es un cuerpo de hace poco, ¿no? Este cuerpo ya tiene muchos años atrás, ¿no? Y es más, hasta tiene un uniforme, ¿no? Su uniforme, el arma con que se encontró, no es de esta época. Llamaron y se dieron cuenta, no, este es mucho más antiguo. Llamaron en ese entonces a la INC, Instituto Nacional de Cultura. El INC llegó y dijo, este muertito no es de hace poco. Este es un soldado, y era un soldado chileno. Un soldado chileno que había no muerto y que con el pasar del tiempo llegó la arena, ¿no? Lo había sepultado, ¿no? Y que recién lo habían encontrado. Chile se enteró, ¿no? Del soldado que se encontró aquí en el Perú. ¿Puede ser o no puede ser, chicos? La guerra con Chile, pues. ¿Los chilenos entraron a nuestro territorio? Claro que sí. Y ahí murió este soldado. Chile dijo, Perú, por favor, devuélveme a mi soldado. Y Perú lo que hizo fue, toma tu soldado, ¿no? Ahí tienes para hacer un estudio antroposomático. Y es más, ¿sabes qué? Mira, aparte de estudiar todo el cuerpo, dice que dentro de su uniforme tenía un diario. Dice que este soldado escribía todo, el día a día. Y es más, hasta contaba cómo él había llegado
a enrolarse dentro del ejército. Y él empieza a contar que él, para enrolarse, ¿no? Él se inscribió, ¿no? Voluntariamente para pelear por su país, pero a su vez también le dieron dinero. Pero a su vez también cuenta él que había otros soldados que los habían traído pues con engaños, porque dice que habían organizado una fiesta, ¿no? Bebidas de por medio, ¿no? Gratis, así que todos fueron y empezaron a tomar y estaban tan borrachos que al día siguiente cuando recobran el conocimiento, todos ya eran trasladados pues hacia el Perú, ¿no? Imagínate, y ese diario, chicos, ¿qué tipo de fuente sería ese diario? ¿Una fuente primaria o una fuente secundaria? Una fuente escrita, perfecto, ¿no? Claro, es una fuente escrita, pero a su vez también es una fuente primaria, ¿sí? Ahora, profesora, me confunde. Se supone una fuente material es todo lo que el hombre crea, ¿verdad? Puede ser también una carta, profesor, es una fuente material porque yo lo estoy sosteniendo. Sí, tiene razón, pero, ¿no? Para eso lo hemos dividido, ¿no? Todo lo que contiene escritura, ¿sí? Es una fuente escrita. Claro que también puede ser una fuente material, ¿no? Pero es una fuente escrita. Primaria y secundaria no, pues. No, Gianfranco. Ya te entendí. Escritas, conformada por textos sostenidos en diversos soportes, ¿no? Por ejemplo, Gianfranco, ¿tú me estás? Ya, mira, se llama fuentes directas o también conocidas como primarias, indirectas o secundarias, ¿ok? ¿No? Ya, directas o primarias, indirectas o secundarias, ¿ok? Ya, perfecto. Escritas, a ver, por ejemplo, mira, justo se ha colocado la portada del diario El Comercio, La Guerra con Chile, mira, es una fuente escrita, ¿no? O por ejemplo, el Tratado de Ancón es una fuente escrita. El Tratado de Versalles es una fuente escrita, ¿verdad? Ya, fuentes orales, dice. Son las tradiciones y testimonios transmitidos generacionalmente. Pueden ser mitos, pueden ser leyendas, pueden ser entrevistas también. Te comento que tengo un compañero, un colega, historiador, que dijo, ¿sabes qué? A mí me interesa mucho estudiar sobre la violencia política de los años 80 y 90. ¿Te acuerdas qué pasó en los años 80 en nuestro país? Aparecieron grupos terroristas, ¿verdad? El terrorismo, profesora, claro. ¿De qué grupos estamos hablando? El MRTA, muy bien, Jonathan. El otro, más conocido también, era Sendero Luminoso, ¿verdad? Sí, ahí está Sendero Luminoso, claro que sí. Aquí estaba Valeria, no dice Sendero Luminoso, claro. Y tú sabes que en ese contexto de guerra interna, muchos de los pobladores que se encontraban en la sierra se venían a Lima. La sierra era un lugar olvidado, un lugar donde se enfrentaba Sendero, ejército, y la población estaba en medio. Y los que sufrían eran los que estaban en medio. Matanzas por parte, ya sea de Sendero, por parte de los militares, y es por eso que, y en Ayacucho mucho más, claro que sí, en Ayacucho mucho más. La gente se llegaba a Calima, ¿no? Pero ahora con el tiempo, ¿no? El Estado ha estado pues tratando de apoyar a esa gente, ¿no? Que si quiere regresar nuevamente, como ya terminamos, ¿no? Este problema del terrorismo, ¿no? Para regresar a su tierra. Y mi amigo me decía, yo quiero reconstruir la historia de Ayacucho, de un determinado lugar. Y por lo tanto ya he recogido fuentes primarias, sí, ¿no? Fuentes de archivo, de repente periódicos de aquella época, ok, pero también necesito testimonios. Y por lo tanto mi amigo lo que hizo fue ir a ese pueblo y preguntar a los ancianos, ¿no? A los que han estado ahí presentes. Y les contaba, yo he sido alcalde, yo he sido tal, y te daban cada uno su testimonio. Y de esa manera tú también reconstruyes la historia. Esa es una fuente oral. Claro que sí, es una fuente oral. Como por ejemplo, ¿no? Sí, es una fuente oral. Audiovisuales. Profesora, yo estoy observando en la imagen ¿Ustedes han logrado alguna vez utilizar ese disco?
¿Han utilizado o no? Un VHS, ¿verdad? Claro, un VHS. ¿No? ¿Jamás? ¿No? Ahora todo ha cambiado para ustedes, pues. Es más, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, habían los discos. No era como tu CD, ¿no? Sino eran unos discos, ¿no? Que tú metías ahí los discos. La verdad que yo nunca tuve un VHS. No, 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 nunca tuve. El cassette sí, no tiene. Profesora, son grabaciones de imágenes y sonidos mediante diversas tecnologías. Por ejemplo, a ver. Ejemplo, profesora, algo real, a ver. Por ejemplo, los Vladivideos. Hace un momento estábamos hablando, lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Los mamavideos también. Los petroaudios, claro, ¿no? Son fuentes audiovisuales, claro que sí. Ok, ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ya cambiamos? ¿Sí? ¿Qué pregunta, María? Ah, todo nice. Ya, ok. Sigamos. Disciplinas. Vamos a ver ciencias. Tengo virus en mi computadora. A ver. Tenemos ciencias auxiliares. ¿Por qué se le denomina ciencias auxiliares? Porque contribuyen, ¿no? a una investigación, nos ayudan a nosotros los historiadores a realizar nuestro trabajo de investigación. Por ejemplo, tenemos en realidad, mira, la antropología, arqueología, geografía, sociología, todos estudian al hombre. Profesor, entonces, si todos estudian al hombre, entonces, ¿cuál es la diferencia? La historia estudia al hombre, pero claro, al hombre en el pasado, ¿verdad? La antropología estudia al hombre como ser físico, como ser cultural. La antropología estudia las tradiciones, las costumbres que este hombre ha creado. Su lengua, sus danzas, ¿no? De eso se encarga la antropología. Tengo varios amigos antropólogos que cuando van a hacer su tesis me dicen, yo voy a estudiar a un determinado pueblo, me dice. ¿No? Y se van se van a la sierra, en fin, ¿no? Cualquier lugar. Pero hace poco estaba yo con una amiga de antropología, justo nos encontramos en la maestría, y yo le dije, oye, ¿cuál es tu tema de investigación? Y él me dice, mira, Vivian, como yo vivo en Puente Piedra, y cerca de mi casa hay un mercado mayorista, me dice, y la gran mayoría que vende en ese mercado mayorista, no me acuerdo de qué lugar son, ¿no? Me dice, son de determinado lugar, y yo quiero estudiar, ¿no? ¿Por qué ellos llegaron a esta zona? ¿Qué es lo que había pasado? Este mercado es más, tiene hasta, tienen días festivos, ¿no? Y ella quería estudiar a la gente que formaba parte, ¿no? De ese gran mercado mayorista. Y yo le dije, ¿y tú cómo haces tu investigación? Y ella me dice, hay que tener bastante cuidado, Vivian. Yo no puedo ir al mercado y decirle, señores, soy sanmarquina y quiero estudiarte. Hay personas que lo van a tomar mal y van a decir, ¿cómo que me vas a estudiar a mí? ¿No? Y de repente me mandan a rodarme. Eso es lo que me dijo mi amiga, ¿no? Porque ya he visto que otros han hecho eso, me dice, yo no puedo hacer eso. Y yo le dije, ¿y cuál es tu método? Le dije. Y él me dice, yo lo que primero hago es ir al mercado, comprarle siempre, y ya se convierte en mi caserita, me dice. Y como ya se convierte en mi caserita, yo le puedo preguntar tranquilamente, ¿y por qué llegó, caserita, por qué llegó? Y ella te cuenta, ¿no? Tal cual, ¿no? Es diferente tener una plática, ¿no? Entre conocidos, ¿no? Que a una persona soltar información a alguien que tú no conoces, ¿no? Y ella me decía, no, y de esa manera estoy recabando información para hacer mi tesis. Ya, perfecto, le dije. Los arqueólogos estudian los restos materiales. Como te dije, el arqueólogo es el detective del pasado. Por ejemplo, tengo mi amiga, en realidad tengo varios amigos de arqueología, que muchos salen a provincia, ¿no? Trabajan en Caral, trabajan en Chavín, trabajan en el ministerio, y mi amiga me dice, Vivian, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir, me dice, tengo un viaje con el ministerio porque vamos a hacer un levantamiento, me dice. Y yo le digo, ¿y qué es un levantamiento? Vamos a levantar todo, hay una huaca y en esa huaca
¿no? Hay varios restos materiales, así que vamos a ir a levantar con todo un equipo todos estos restos. Claro, en realidad en todo lugar, mi querido Jair, ¿no? Con todo lo que pasa, ¿verdad? Y los arqueólogos son los que se encargan, ¿no? De estudiar, ¿no? Todos los objetos materiales, se encargan de estudiar, por ejemplo, el templo de Chavín de Huántar, ¿no? Profesora, pero un templo que te da información, ¿cómo? Pero si es piedra, profesora, ¿cómo qué información me va a dar un templo? Claro que sí, la manera como es construida, el tipo de material que está utilizando, la arquitectura, claro que sí. Por ejemplo, en el templo de Chavín de Huántar, los sacerdotes, ellos, tú entras al templo de Chavín de Huántar y es todo totalmente oscuro, pero ellos se movían de un lugar a otro y no prendían ninguna antorcha por dentro. Profesor, ¿y usted cómo sabe eso? Porque los arqueólogos revisan absolutamente todo. Mismo Hombre Araña está viendo pues la parte del techo y no hay rezago de humo. Pero cosa distinta es, por ejemplo, en las pirámides de Egipto. En las pirámides de Egipto, para ingresar a ese centro arquitectónico, bueno, la morada del faraón, prendían antorchas y todo este humo se impregnaba en la parte superior, ¿no? Todos te brinda información. La geografía estudia la interrelación, ¿no? Estudia el medio geográfico, ¿no? Donde se desarrolla este hombre, ¿no? Por ejemplo, a ver, miren, ya, cultura general, chicos. ¿Qué pasa si de repente yo te digo, oye, sabes que yo tengo dinero y quiero practicar una agricultura a gran escala eh, en Puno? ¿Tú crees que lo puedo hacer o no? Una agricultura a gran escala en Puno. Uy, aquí es nuestro receso. ¿Nos pasamos? No, ¿no? Justo ahorita inicia, ¿verdad? Ya me está olvidando su receso ya. Un minuto, no un minuto, ya ahorita un minuto, ¿no? ¿Puedes practicar una agricultura a gran escala? No, claro, por el friaje. Tú siembras, todas tus plantas se mueren, ¿verdad? Ya. Si ese es el caso del día de hoy, en la época de las culturas preincas, ¿pasaba lo mismo o no? Para eso llevas un geógrafo. Oye, geógrafo, ven, explícame, ¿no? Y él te ayuda en tu investigación. Y nosotros sabemos que en las culturas preincas, por ejemplo, Tiahuanaco no puede practicar una agricultura a gran escala, pero sí va a utilizar técnicas agrícolas, por ejemplo, los camellones o guaruguarus, o el control vertical de precios ecológicos, o los andenes, ¿verdad? Y la sociología, ¿no? Estudia las instituciones que ha creado el hombre. De eso se encarga la sociología, ¿no? En una sociedad hay instituciones, y por lo tanto, ¿qué institución? ¿Qué hace esta institución? ¿Cuál es el objetivo de la institución? ¿No? De eso se encarga. Ok, chicos, tienen receso. Me había olvidado tu receso. Pueden salir al receso. Vamos a parar la grabación. Vamos a pausar la grabación. Ok, chicos, a ver, sigamos. Tenemos ahora las disciplinas auxiliares, ¿ok? Que dependen de la historia. A ver, vamos a... ¿Qué no quieren ya? Ya. Ya. A ver, disciplinas son técnicas que ayudan a la investigación histórica. Empecemos. Por ejemplo, la paleografía. La paleografía se encarga de estudiar los documentos antiguos, la escritura sobre papel. Por ejemplo, mira, a ver, te voy a mostrar esta imagen. Mira, esta es la paleografía. Mira, este es un documento antiguo. Puede ser un documento de 1600, 1700, ¿no? ¿Logras leer? ¿No? Dice, a ver, señor Francisco, vuelvo a decirle a usted en 8 días, ¿verdad? Te escribí a esta carta, ¿no? Ahí tienes un documento. De España,
no sé exactamente de dónde ha sacado esta imagen, pero en realidad hay documentos, claro, la escritura cambia, ¿no? La paleografía se encarga de estudiar, ¿no? El significado, las palabras, cómo van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo una escritura de 1500 con una escritura de 1700 o 1800, cambia. Yo he llevado en la universidad el curso de paleografía. Para yo poder leer un documento de 1700, y cuando yo fui por primera vez al Archivo General de la Nación, me costó muchísimo leer un documento de aquella época. En realidad no estoy tan familiarizada con los documentos porque yo reviso más siglo XX. La diplomática estudia los elementos oficiales. Por ejemplo, tienes ahí el Tratado de Versalles, ¿no? Es un documento oficial entre dos estados, ¿no? Tratado de Versalles, el Tratado de Ancón, el Tratado Salomón-Lozano. La numismática se encarga de estudiar las monedas, ¿no? Las monedas, las medallas. La genealogía estudia los linajes familiares. Mira esta imagen, en realidad es un árbol genealógico, mira. Estudia los linajes familiares. La heráldica estudia los escudos y los blasones. Profesora, ¿qué son los blasones? Son los escudos familiares. Por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Tú sabes que en la Edad Media hay varios señores feudales y cada señor feudal tiene su propio escudo que lo diferencia de otros, y a su vez ese escudo te habla acerca de las características o qué es lo que tiene su casa. Por ejemplo, ahí te han colocado un escudo de armas de Gran Bretaña, ¿no? Mira ese escudo de armas. En ese escudo de armas de Gran Bretaña, por ejemplo, tienes esta primera imagen, ¿no? Viene a ser de Inglaterra, ¿no? Esta viene a ser de Escocia y esta es de Irlanda del Norte y esta se vuelve a repetir. ¿Qué significa? Los leones que parecen como tigres, los leones plateados, dorados, ¿no? ¿Quién se encarga de todos estos estudios? La heráldica. La epigrafía estudia inscripciones sobre monumentos hechos a base de piedra o de repente de metal. ¿Ustedes han escuchado sobre el código Hammurabi? ¿Han escuchado sobre el código Hammurabi o no? ¿Sí? ¿Y ese código Hammurabi dónde se encuentra? Código, profesor, es la escritura cuneiforme, ¿verdad? Ya, ok, pero ¿en qué soporte se encuentra? ¿En un papel, en un papiro? Claro, es de Mesopotamia, ¿verdad? Pero ¿en qué soporte? ¿En una piedra? ¿En un metal? En piedra, claro, mira, a ver, te enseño. Código. A ver, te muestro. Algo similar, justo ahí tu compañero me dice, profesor, algo similar como de Moisés, ¿verdad? Claro, ¿no? A ver, lo voy a aumentar un poquito para que tú puedas ver mejor. ¿Ya? Es mismo como dice tu compañero, ¿no? Ahí tú tienes al dios Shamash entregando las tablas a Hammurabi, ¿no? Y este es un obelisco. Y en este obelisco se encuentra, pues, la escritura cuneiforme, ¿sí? Es el código Hammurabi. Vale, agua, por favor. Ok, a ver, sigamos. El dios Marduk no, es el dios Shamash. Ok, a ver, periodificación de la historia. Tenemos dos periodificaciones. La periodificación tradicional, la de Cristóbal Keller, que divide la historia desde que aparece la escritura, ¿no? Son 4 edades. La edad antigua, media, moderna y también la edad contemporánea, ¿ok? Ahora, la edad antigua 3000 años antes de Cristo hasta 476. Edad media del 476 hasta 1453. La edad moderna de 1453 hasta 1789. Y la contemporánea del 1789 hasta la actualidad. ¿Ok? ¿Lo tenemos que conocer sí o sí? Sí, chicos. Es necesario que esos años son muy importantes.
No solamente porque viene, sino porque son fechas que marcan un hito en la historia. La Edad Media. ¿Cuándo se inicia la Edad Media? 1476, cuando cae Roma. ¿Y cuándo finaliza? Cuando cae Constantinopla. La Edad Contemporánea se inicia desde la Revolución Francesa. ¿Ok? Así que tienes que sí o sí tenerlo en cuenta. Hay otra purificación, profesora, sí, hay la purificación de Carlos Marx, ¿no? ¿Cuál es la purificación de Carlos Marx? Él se basa en los modos de producción. ¿Te acuerdas los modos de producción? ¿Cuáles son los modos de producción de Carlos Marx? Primer modo de producción, comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y lo que él propone, el comunismo, ¿verdad? Ya, no se preocupen que eso lo voy a explicar, ¿ok? A ver, a, a, lo vamos a hacer inmediatamente, ¿ya? A ver, déjenme abrir un Jamboard. Ok. A ver, déjame compartir el Jamboard. De todas maneras es necesario. ¿Ven? La hoja en blanco.